Bueno, hay personas que imaginan muy fácil y les cuesta muchísimo ordenar las ideas, les cuesta muchísimo ordenar su casa, les cuesta muchísimo las cuentas, eh, les cuesta en general administrar la vida. Y hay otras que son capaces de crear mundos inimaginables. Y esto obedece a muchas razones, pero hoy vamos a hablar de cuál puede ser esa diferencia entre unos y otros y nos vamos a centrar en unos en específico. Estamos con el doctor Luis Alfredo Villa y él nos va a contar por qué pensamos como pensamos. Bueno, yo te iba a hablar hoy del ejecutivo del cerebro. Ajá. Sí, porque si hablo de por qué pensamos como pensamos, no va a otro tema. Sí, pero eso tiene, digamos, una relación a cómo vivimos y puede que pensamos sea mucho más largo y más grande, pero sí nos da unas pistas de por qué nuestro día a día puede ser más fácil en algunas cosas que en otras. Sí, en realidad, pues todo depende de cómo organicemos las cosas, ¿cierto? Entonces, en realidad, tenemos una estructura que se encarga de darle orden a todo lo que generamos, ejecutamos y hacemos. Es como si fuera un director de orquesta. Es el lóbulo frontal. Él es el que se encarga de dirigir la información, coordinarla, determinar para dónde coge, dónde se almacena y dónde se guarda. Pero no solo es eso, sino que también se encarga de determinar una cantidad de factores que ponen en orden los pensamientos, que ponen en orden toda la información, ¿cierto? Ahí es donde está en esa zona los lugares donde hacemos la planeación, la planificación, organizamos las metas, priorizamos las actividades y regulamos el comportamiento. Ahí es donde está, digamos, el freno del cerebro. Ahí es donde está el hecho de que pensamos algo de una persona que no nos agrada, no nos cae bien, pero es el jefe el que coordina y no le decimos nada porque sabemos que nos metemos en problemas. Claro. Entonces, el ejecutivo del cerebro es el que organiza los pensamientos, digamos, le da prioridad a la información, es el que se encarga de proyectar, de pensar en planes. Cuando planeamos de un día para otro, definimos mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Eso lo está haciendo el ejecutivo del cerebro, que queda en el lóbulo frontal, Ajá. ¿cierto? Cuando estamos diciendo, inclusive qué ropa me voy a poner, cómo la voy a mezclar y cómo la voy a organizar, es el ejecutivo del cerebro. Es el que entonces organiza pensamientos, organiza cosas y nos evita meter las patas. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, Esto hacer como, la selección perdón, esto es precisa. como un sistema autónomo, ¿o no? No todo No. el mundo realmente llega a desarrollar el ejecutivo del cerebro bien. Ok. Además que esa estructura y esa función cerebral se termina de madurar a los 25 años. Entonces, por eso es que cometen tantos errores de juventud, Sí. porque el ejecutivo todavía no está bien desarrollado. El ejecutivo se desarrolla de diferente manera. Hay unos que lo desarrollan demasiado y planean demasiado, organizan demasiado, piensan demasiado. Y hay otros que no lo desarrollan tanto, entonces se avientan fácilmente a cosas que les implican riesgo, que les implican problemas, o que implican perder negocios o perder platas, ¿cierto? O no terminar cumpliendo con algo. Ahí es donde ordenamos el tiempo, donde decimos, va a llegar a tal hora, va a llegar a tal otra, voy a tener este tiempo para hacer esto, ¿cierto? Es donde marca, digamos, el compás de la vida también. Pero es el que nos ayuda a estudiar, el que nos ayuda a entresacar lo importante, lo relevante, la información que es la que sirve. Ahí es donde compilamos también toda la información que va a servir, donde hacemos el resumen de la información en nuestro ejecutivo del cerebro, que es el lóbulo frontal.
también tenemos ahí las posibilidades de proyectar. Voy a comprar esto para que dentro de tantos años me produzca esto otro, o voy a hacer eso otro para que me produzca esto, ¿cierto? Las inversiones y los proyectos financieros están ahí metidos en el ejecutivo del cerebro. ¿Esa es un poquito la mirada del futuro? Sí, sí. Y mira el pasado y aprende del pasado. Toma las experiencias del pasado y ahí es donde realmente aprende a tomar decisiones. Entonces el ejecutivo finalmente es donde se realizan las decisiones. ¿Se puede entrenar? Sí, eso es lo que hacen con nosotros toda una vida. Por ejemplo, hacer lo debido o hacer lo indebido. Entonces, los padres no saben que ellos están entrenando hacia el ejecutivo del cerebro todo el tiempo. Sí, Sí. desde pequeñitos. Pero, por ejemplo, no te sentes así, no dejes las piernas abiertas, no contestes de esa manera, no comas con la boca abierta. No, ¿cierto? Esa adecuación tiene que ver con esa función que es el ejecutivo del cerebro. Por eso no decimos a veces lo inadecuado, porque el ejecutivo es el que nos frena y no nos deja que digamos lo inadecuado en un momento dado. ¿Por qué? Porque en realidad fue entrenado por años. Eso me acuerda del experimento del masmelo. No sé si te acuerdas que ponen a unos niños como en un salón donde los están grabando y les entregan dos dulces, dos masmelos, y les dicen que el que se aguante y no se los coma les dan dos más, y hay unos que se los comen inmediatamente y otros son capaces de aguantarse y tienen una recompensa. Y después en el tiempo les hacen un seguimiento. Sí, porque realmente esos que son capaces de abstenerse, de evitar caer en un tropiezo, son los ejecutivos, ¿cierto? Esos son los que toman las mejores decisiones, ¿sí? Son los que ya finalmente pueden dirigir a otros para que actúen correctamente. Entonces, en cierta medida, el ejecutivo es el que define a los líderes. Los líderes son los individuos con más capacidad ejecutiva, que no quiere decir simplemente ejecutar, sino a veces también no ejecutar. Es decir, abstenerse de hacer algo es algo muy ejecutivo también. ¿Pueden llegar a ser aburridos? No. El que sea capaz de desarrollar sus funciones ejecutivas es muy interesante porque es muy desarrollado. Entonces es capaz de darse permiso, por llamarlo así también, o no más que darse permiso, como de determinar que este espacio puede ser para divertirse, para jugar, para permitirse, sí, permitirse el goce, el disfrute. Total, porque es el que toma las decisiones. Ok. Entonces, las decisiones correctas he trabajado mucho, me he esforzado bastante, presenté este examen, logré este objetivo, tenía que hacer mi proyecto, lo presenté y lo saqué adelante. Voy a celebrarlo, ¿cierto? O sea, darle descanso a la estructura emocional y a la personalidad. Pero tiene cantidad de funciones, es decir, por ejemplo, el seleccionar lo correcto, seleccionar lo adecuado, el hacer las secuencias, algo que tiene fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que hay que hacer esas secuencias para poder definir o hacer algo después. Eso tiene que ver con ese ejecutivo que está en esa zona llamada lóbulos frontales. Después de los 25 años es más difícil aprender a manejar el ejecutivo, pero se puede, ¿hay algún tipo de entrenamiento? Al contrario, ya el ejecutivo está maduro, entonces ahí es donde empieza a funcionar, que es donde viene el concepto del adulto y del maduro. Por eso es que empieza a funcionar diferente, ya toma decisiones futuras, por ejemplo, casarse, tener hijos, tener un hogar, emigrar a otro país, trabajar con tal empresa o con tal otra, hacer tales especialidades. Ahí es donde se forma el verdadero adulto, porque ya tiene esa función ejecutiva logradas. ¿Qué personajes hay que puedan hablarse de ese ejecutivo que uno pueda conocer, que uno pueda identificar? Yo te podría hablar
del ejecutivo, pero más fácil hasta de los disejecutivos. Bueno, entonces hablemos de los disejecutivos. Por ejemplo, los disejecutivos se volvieron ya los que dominan el mundo. Los Porque disejecutivos, ¿qué características estamos tienen? llenos de disejecutivos. No toman decisiones correctas, polarizan, son violentos, tienen discursos incendiarios, no respetan los derechos del otro, tratan de invadir los espacios, hablan mal de los demás, tratan de dominar, de controlar, ¿cierto? El ejecutivo no, el ejecutivo sabe conocer los límites, sabe conocer los derechos del otro y los respeta, ¿sí? Muy interesante sería que los que nos están escuchando escribieran quién se les viene a la cabeza, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes son tan ejecutivos y quiénes no lo son? Estamos ahora llenos de mandatarios y líderes mundiales disejecutivos. Sí. Estamos en la era de los disejecutivos, que son los que no formaron bien sus funciones ejecutivas o que tienen además trastornos emocionales de base que los lleva a tomar malas decisiones o incorrectas decisiones. La grandiosidad juega ahí un papel importante también en estos disejecutivos que se creen más, creen que son realmente poderosos, que se creen realmente diferentes. Sí, el ejecutivo del cerebro ayuda a que un individuo sea capaz de dimensionarse en su contexto real, ¿cierto? Sí. Yo cómo voy a ser capaz de tirarme en tercer piso creyendo que voy a volar. Sí. Entonces, las funciones ejecutivas no solo nos protege de cometer errores, sino que nos protege de la vida. Entonces, esa es una decisión. Sí. Si yo invierto en bolsa y compro una acción que está absolutamente perdida, que es la más arruinada y le invierto miles de millones de pesos, pues estoy tomando la decisión incorrecta. Y eso no es parte del ejecutivo del cerebro. Esas funciones entonces se pueden alterar también con lesiones en el cerebro. Por ejemplo, después de un trauma encefalocraniano, de un accidente, un golpe o una herida por arma de fuego, se pueden lesionar los lóbulos frontales. Es muy gracioso que los que tratan de asesinarse, de suicidarse, se dan un balazo en la frente, ¿cierto? En la sien. El balazo en la sien realmente no mata, sino que daña las estructuras que se encargan de las funciones ejecutivas, que llama el lóbulo frontal. Sí. Entonces los individuos quedan como unos niñitos chiquiticos, quedan comportarse como si fueran unos recién nacidos, unos gorilas, o personas que solamente comprenden ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque todo está localizado en esa zona. El lóbulo frontal es la zona que se adquiere más tardíamente desde lo evolutivo, es decir, lo que nos diferencia realmente de los simios es el desarrollo del lóbulo frontal. Una vez que desarrollamos el lóbulo frontal, desarrollamos el lenguaje, la capacidad de comunicación, la capacidad de interacción, de agregabilidad, asociación. Y eso nos llevó a ser realmente exitosos en la supervivencia, porque el hecho de habernos agregado. Entonces, otra de esas funciones tiene que ver con las funciones sociales, ¿cierto? No están expresamente solo localizadas en el lóbulo frontal, luego vamos a hablar de funciones sociales y de inteligencia social. Pero el lóbulo frontal y el ejecutivo del cerebro también se encarga de toda esa información. Y en lo evolutivo, además, nos lleva a la adecuación, a la creación de la sociedad, de las ciudades, de las estructuras, de los planes, de los proyectos, de las proyecciones. Y todo lo que vemos actualmente es efecto del desarrollo de ese lóbulo frontal, que en lo evolutivo es la neoadquisición del ser humano y lo que nos convirtió inicialmente en Homo sapiens y luego en Homo sapiens sapiens. El aprender a utilizar herramientas, el usarlas en beneficio para obtener el objetivo y la meta, todo esto es parte del ejecutivo del cerebro. Muy bien. ¿Qué lecturas, ejercicios, qué hacer para desarrollar el ejecutivo? No, estudiar, ¿cierto? El estudio es lo que más desarrolla el ejecutivo, pero el ejecutivo se va desarrollando también con el medio social. Es decir,
Quien se educa en la selva no logra desarrollar el ejecutivo. Si fue educado por simios, pues el ejecutivo no se va a formar. Entonces, la educación social, que en cierta medida, digamos que es una forma de domesticación, pero ese sistema de educación social forma el ejecutivo, porque le enseña al individuo a pensar en beneficio propio, preservando el beneficio comunitario y también preservando el beneficio de los demás, sin que los demás sean perjudicados, y poder tomar decisiones correctas y poder tener, digamos, una productividad que sea más amplia, también podría ayudar el ejecutivo del cerebro. En realidad, esos individuos que se llenan de dinero a expensas de cometer actos de delincuencia y cometer, digamos, delitos, uno podría decir que son muy ejecutivos porque son muy ricos, Ajá. y no es verdad. Un individuo que sabe utilizar sus funciones ejecutivas sabe ser feliz con lo que consigue y tiene, sin necesidad de poner en riesgo completamente y personalmente y constantemente la felicidad de los que aman y de los que lo rodean. Ujú. Por ejemplo, la historia de Pablo Escobar era muy inteligente y era capaz de calcular cosas para poder conseguir mucho dinero, pero fue muy disejecutivo en poder proyectar lo que le iba a costar esto a su esposa y a sus hijos, solamente dándose gusto a sí mismo. Entonces, complacerse en forma inmediata y conseguir lo que se tiene, como la descripción de los niños con el dulce, en realidad es una función de alto riesgo y que no aporta en la programación futura. Tiene una relación directa con la compasión, con la empatía, con la... Tal vez realmente se es exitoso si funciona el cerebro ejecutivo, pero tiene esos ingredientes que son absolutamente humanos. Sí, aún así, en realidad, al hablar de empatía y de antipatía, y esto tiene que ver con la relación con el entorno. Entonces vamos a hablar después de ese tema, porque está más lejos de los glóbulos frontales. Pero toda esa estructura que se encarga del ejecutivo del cerebro está localizada en la zona delante del cerebro, que es la neoadquisición del proceso evolutivo humano. Bueno, para que rematemos, terminemos con 3 ideas centrales del cerebro ejecutivo. Por ejemplo, la atención, Sí. el comportamiento adecuado y el autocontrol están en el lóbulo frontal, en el ejecutivo del cerebro. Los niños con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad y con dificultad para tener control sobre sus impulsos, tienen un trastorno en el ejecutivo del cerebro, que es el lóbulo frontal. Entonces, realmente esto importa porque tiene aplicaciones en lo que es la clínica. Se sabe muy bien que el cerebro frontal funciona en predominio, sobre todo a expensas de dopamina, de noradrenalina, que son, entre comillas, neurotransmisores que interconectan las neuronas y que ahí es donde más concentrados tenemos estos sistemas químicos, entre otros. Entonces, realmente para tener control sobre este tipo de alteraciones, muchas veces tenemos que dar medicamentos que mejoren la dopamina y la noradrenalina en el cerebro, en el lóbulo frontal, para poder regular estas alteraciones conductuales. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, feliz día, que estés bien. Bueno, las primeras investigaciones en los estudios del sueño fueron hechas por un francés llamado Michel Valentin Marcel Jouvet. Jouvet nació en los Alpes franceses en 2017. Los primeros experimentos fueron realizados en gatos. Les insertaban unos electrodos en cráneo
y los dejaba dormir. Y veía cómo se daban los cambios eléctricos durante los periodos en que se quedaba dormido. Y así, viendo los cambios eléctricos en el cerebro, fue que pudo determinar cómo se estructuran y cuáles son las etapas del sueño. Muy bien, ¿cuáles son esas etapas? La etapa del sueño son la etapa vigilia, que es estar despierto. La etapa 1 del sueño, que es la transición entre el sueño superficial y el profundo. Esa etapa se gasta aproximadamente un 5 o 10% del tiempo de sueño. Luego viene la etapa 2 del sueño, que la etapa 2 del sueño es ya la transición hacia el sueño profundo. Esa transición hacia el sueño profundo, entonces, es la etapa más larga de todas, que más o menos se gasta el 25 al 30% del tiempo de sueño. Luego viene la etapa 3 de sueño, que la etapa 3 es la del sueño profundo. Esa etapa del sueño profundo es donde prácticamente hacemos la reparación orgánica. Ahí es donde hacemos todo lo que es el proceso de recuperación. La etapa 3 del sueño es muy importante porque ahí se estructuran cosas básicas en el organismo, que ahora las menciono. Ujú. Y viene luego la etapa 4, que es la fase en que soñamos. En esa etapa empezamos a mover los ojos de lado a lado. Como movemos los ojos de lado a lado, se llama también etapa de movimientos oculares rápidos o MOR, o más comúnmente conocida en inglés como la fase REM, de Rapid Eye Movement. Y esa fase, en realidad, es una fase diferente a las otras etapas. Ujú. La característica que descubrió Jouvet es que la etapa de estar despierto está conformada por unas ondas muy especiales, que son ondas muy rápidas que se ven en el cerebro, llamadas ritmos alfa y beta. Y luego, cuando empezamos a dormirnos, el cerebro se va desconectando. Entonces empiezan a conectarse las zonas más profundas del cerebro y se empiezan a ver son unas ondas lentas y más alticas. Y ya uno viendo esas ondas, ya uno es capaz de saber que una persona está entrando en el sueño liviano. Luego ya se va volviendo mucho más lento el electroencefalograma hasta que se vuelve muy, muy lento. Y esas ondas de tipo delta, que son las que se detectan allí, y teta, le dan a uno la información de que se está en sueño profundo. Y luego cuando viene esa fase en que soñamos, llamada pues de movimientos oculares rápidos, en esa fase vuelve otra vez el cerebro a presentar las mismas ondas de cómo está uno despierto, Ujú. por la llamada del sueño paradójico. Y es que se activan completamente todos los circuitos del cerebro de nuevo. Entonces, como se activan todos los circuitos del cerebro, empiezan todas las zonas de memoria a mezclarse. Memoria reciente con memoria antigua y memoria antigua con requete antigua. Entonces, uno sueña que cuando estaba pequeñito y estaba en la casa donde Sí. creció y tuvo sus primeros pasos y todo, y en eso llega el amigo actual que vive en el vecindario o se encuentra con un compañero de trabajo en la casa antigua y empieza a Se pierde la conversar. dimensión del tiempo. Sí, empiezan a mezclarse todos los recuerdos y toda la información antigua y reciente. Y así es como se forma realmente también la memoria. Ujú. Entonces, los depósitos de memoria se basan en esas fases del sueño REM. La característica específica de esto no solo es que se dan pues las ondas muy parecidas a cuando uno está despierto, sino que empiezan a moverse los ojos repetitivamente. Entonces uno ve cómo se van moviendo los ojos. Pero hay una especie de switch que desconecta todo el cuerpo. Entonces, cuando uno está en esa fase, ese switch en el cerebro se activa y se paraliza el cuerpo. Al activarse ese switch, Ujú. entonces uno entra en una parálisis que solamente deja mover los músculos respiratorios y los músculos de los ojos Y eso pasa todas las noches. todas las noches y pasa 3 a 4 veces por noche. Ok. Porque esas etapas, que son la etapa 1, 2, 3 y la fase REM, se repiten cada 90 minutos. Perdón, desde que uno se acuesta tipo 8 de la noche hasta que entra el sueño profundo? ¿A qué horas entra uno en el sueño profundo? Todo es muy relativo, pero en promedio, realmente casi que en los primeros
60 a 90 minutos ya entramos en sueño profundo, ¿sí? Pero hay personas que dan el sueño profundo de entrada. Es decir, se duermen, entran a etapa 1 o 2 y de una hacen sueño profundo y de una, como quien dice, despachan todo el cansancio. Es decir, descansan el cerebro lo suficiente de entrada. Entonces hay personas que pueden hacer eso en las primeras fases de sueño, en los primeros ciclos de sueño, y se despiertan a las 4 horas y se despiertan descansados como si nada hubiera pasado, porque de una vez hicieron la reparación. Entonces las personas no deben dormir las 8 horas que normalmente No es que dicen. no deban, no la necesitan. Ah, ok. Eso no es deber. En la medida que uno esté descansado, no tiene que. Entonces, es por ponerle un ejemplo que son los dignos de la envidia. Yo realmente no siento Sí, mucha total. envidia, pero le tengo mucha envidia a esos que son capaces de reparar el organismo en 4 horas. Claro. Entonces, como te decía, cada 90 minutos se repiten los ciclos de sueño. Esas 5 fases de sueño se van repitiendo y se dan durante el sueño total más o menos 4 ciclos de sueño, que incluye la etapa 1, 2, 3 y fase REM. Sí. Solo en los sueños profundos, o en la etapa de sueño profundo, se sueña, se tienen Pero en la fase REM. en la fase O REM. sea, O sea, uno que medio dormido no puede tener no, sueños. no. Soñamos cada 90 minutos más o menos. Ajá. Cada 90 minutos en promedio puede durar un poco más. Pero un sueño normal implica que estamos soñando cada 90 minutos. Hay personas que se despiertan en etapa 3 del sueño y no en la fase en que se sueña, que es la fase REM. Entonces dicen, yo nunca sueño, pero todo el mundo sueña, lo que pasa es que no está registrando el sueño a las horas que se despierta. En cambio, cuando nos despertamos en fase REM, nos acordamos de lo que estábamos soñando. Así como te decía que la fase de sueño profundo, que es la etapa 3 del sueño, casi que se despacha en las primeras horas del sueño. El sueño REM se despacha en las horas de la mañana. Entonces, a medida que nos vamos acercando a la mañana, pues nos acostamos a la hora normal. Hacia horas de la mañana empezamos a tener mucho más sueño REM. Entonces, por eso es muy común que nos despertemos soñando. Sí. Entonces, por eso hay gente que dice, yo sueño toda la noche. Tampoco es real. Ajá. Bueno, aquí hay esta pregunta es un poquito esotérica, pero se me viene a la mente y es, hay personas que tienen sueños premonitorios. Eso, o sea, ¿tiene alguna explicación científica? ¿Es absolutamente esotérico Lo que o...? pasa es que todos somos premonitorios. Entonces, un corredor de bolsa sería capaz de ser premonitorio de que una acción se va a ir al piso, ¿cierto? Y una persona que trabaja destapando carreteras puede ser premonitorio y darse cuenta que va a haber un derrumbe futuramente en una carretera. El cerebro capta una cantidad de información que puede ser premonitoria, pero en realidad, dentro de la lógica, muchas veces no la vemos. Pero el sueño, en cierta medida, utiliza mucho la ilógica y las representaciones del inconsciente y también las representaciones de lo que no volvemos consciente y coherente. Entonces, muchas veces cuando nos dormimos, podemos ver esas representaciones que cuando se unen y se juntan, son capaces de crear un concepto. Ahí es donde pueden ver premonición. Pero es una información que existe en alguna parte más allá del conocimiento de la profesión, en este caso del corredor de bolsa o del señor que interviene en carreteras, o sea, como que se completara en el sueño o hay una información que podría llegar de otro No se mundo. completan, el sueño se completa y se complementa. Ah, ok. ¿Cierto? Ajá. Ahí es donde reúne información suficiente como para estar soñando. Ve, imagínate que soñé que se cayeron las acciones de Ecopetrol. Y ve, yo me quedé aterrado con eso, puede decir el corredor de bolsa. Y realmente ya había visto tendencias, se había puesto a mirar cosas y probablemente en un momento dado pensó, qué raro, estas acciones cómo se comportan y podría realmente proyectar hacia el futuro un sueño de esa característica que fue un pensamiento que tuvo 5 días atrás. Y ser capaz de pensar que lo que hizo fue una proyección y que fue una premonición. Ujú. Pues para no hablar de nadie más sino de la mamá mía, ella le pasa frecuentemente eso, o sea, tiene visiones, o sea, sueña con cosas que ocurren.
previene accidentes. Por ejemplo, a mi papá le dijo una vez que se le iba a salir un tornillo del carro en un viaje, parquea y le dice a una persona mientras desayuna que le mide el carro y las características del tornillo que mi mamá dijo que se le salía eran reales. Entonces, en ese caso, Sí, como te digo, el cerebro tiene algo que llama enfoque. Entonces el cerebro siempre está enfocado en algo. Y muchas veces no ve la periferia. ujú, Y muchas veces en el sueño alcanza a ver la tal periferia. Es decir, en el sueño alcanza a ver cosas que muchas veces ni captó en el enfoque que mantenía. Digamos, no va por la calle. ¿Cierto? Pasaban dos personas que se quedaron mirando el reloj que tenía puesto. Pero esta persona hablando por el celular iba concentrado en la conversación que tiene. ¿Cierto? Los dos tipos que pasaron al lado, el cerebro muchas veces los desatiende, ujú, pero ya los vio y los guarda. Y ujú. guarda esa información y la anexa. Sí. Y en un momento dado le puede dar relevancia, según la necesidad que tenga el cerebro de darle una relevancia. Entonces, después podría soñar con los dos mismos individuos que no son conocidos ni saben quién es el cerebro con que lo está atracando. Y hasta podría después volverse a encontrar con esos individuos pasando por la misma calle y esa vez sí lo pueden atracar. Y uno puede decir, esos tipos fueron los mismos que yo vi en el sueño que me atracaron y realmente el cerebro ya los había captado, Sí. pero en la conciencia estaba el cerebro enfocado en otra cosa. Ujú. Entonces, el cerebro tiene una capacidad de registro impresionante, Sí. pero le da relevancia a la información que se necesita al momento y con más prioridad. Sí. Bueno, Entonces, eso me da una muy buena explicación de todas las historias de personas que son los científicos o escritores que se les revela de alguna manera el nombre de la obra y que se levantan y lo escriben para que no se les vaya a olvidar y es porque ahí ya lograron tener toda la periferia de lo que han venido trabajando, trabajando, trabajando. total, el cerebro termina siendo un fenómeno integrativo durante la fase de sueño. Ujú, ujú. Entonces, siempre le han dado mucha prioridad a los sueños y esos valores, pero realmente tiene que ver es con el poder del cerebro. Ujú. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué pasa con las personas que no duermen profundamente? ¿Qué se puede dañar en el cerebro? Yo escuchaba también que se limpiaba de alguna manera. Lo que pasa es que el sueño cumple varios papeles. Yo le voy a mencionar solamente 5. Listo. Papel número 1, reparación. Si no se hace sueño profundo, no se repara, entonces el individuo va a estar fatigado Ujú. y cansado. ¿Sí? Papel número 2 es la memoria. Entonces, si no se hace sueño profundo, no se graba la información adecuadamente. Entonces empieza a dar pérdidas de memoria. Entonces muchas veces me consultan que porque tiene un Alzheimer y ese tipo de cosas y piensan que, y mentiras, que lo que uno ve es que tiene trastornos de sueño profundo. El papel número 3 es la regulación del sistema nervioso autónomo. Ese es el que finalmente mantiene el equilibrio en todas las funciones biológicas del cuerpo. El sistema nervioso autónomo regula la contracción de la pupila, la secreción lagrimal, la salivación, la regulación de la temperatura corporal, la regulación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, el vaciamiento gástrico e intestinal y el vaciamiento de vejiga, de la sudoración. Entonces, si se altera el sistema nervioso autónomo, se nos alteran esos factores. Entonces empezamos a presentar lo que llaman las famosas disautonomías, que se Ujú. pusieron de moda entre las mujeres y muchas cosas, etcétera. Porque esto es muy importante sostener un sueño profundo para que se mantenga el equilibrio en el sistema nervioso autónomo. Papel número 4, finalmente la secreción hormonal. En el sueño es que sean todos los picos hormonales, exceptuando el cortisol. El cortisol se secreta en las primeras horas de la mañana, hacia las 8 de la mañana, y también depende que haya habido un sueño adecuado y reparado. El resto de hormonas, desde las hormonas que activan el ovario, los testículos en los hombres, las que activan la tiroides, las hormonas suprarrenales que llaman mineralocorticoides, todas funcionan durante el sueño. Se hace pic durante el sueño. Ujú. Entonces, eh, cuando no se da el sueño profundo, se puede dar un desequilibrio hormonal. Y el otro papel final es la inmunidad. Durante el sueño es como cuando había vigilantes en los barrios que salían y daban la vuelta a la manzana y vigilaban con la campanita si había o no había ladrones, robo, cualquier cosa.
pues salen dos tipos de células que son las que se encargan de vigilar el organismo y la inmunidad, que serían las células ayudadoras de la inmunidad y las células supresoras de la inmunidad. Las células supresoras son las que se encargan de que las células del organismo no se reproduzcan en exceso, y son las que en cierta medida evitan el cáncer. Entonces lo que sucede en este contexto es que se para un desequilibrio hormonal si no hay sueño profundo. Bueno, hablemos de la química del amor. ¿Qué significa? ¿Existe la química en el amor o es simplemente como un imaginario colectivo? Realmente el amor se basa en tres sustancias químicas que son la dopamina, la oxitocina y la vasopresina. Inicialmente, cuando se está dando el romance y el agrado por el otro, primero se empieza a producir la dopamina, que la dopamina es la sustancia que tiene que ver con el placer, el displacer. Entonces, hay un área del cerebro que se llama el núcleo ventral del tegmento, que esa área tiene por característica que recibe el influjo de la dopamina. Entonces, cuando se está dando el fenómeno de enamorarse, la dopamina se empieza a producir y activa esos núcleos que son muy primarios, muy primitivos en el cerebro. Están localizados en las mismas zonas donde están localizadas, digamos, los comportamientos animales primitivos del humano, que también comparte con otros animales. Entonces allí se genera este núcleo, una especie de placer-displacer con la relación y con el afecto. Entonces empieza a generar un feeling muy fuerte. A medida que se va sosteniendo el feeling y la relación, se empieza a producir entonces vasopresina y oxitocina, que son los que hacen que el amor se preserve, se mantenga, se sostenga y se genere el feeling. El proceso inicial, en cierta medida, es solo de dopamina, pero paulatinamente va variando y va generando cambios y ciclos con estas otras sustancias que son las que hacen que se sostenga una relación. Pero la tendencia es que ese núcleo se va modulando y va bajando esa capacidad de estímulo a través de la dopamina al cabo del tiempo. Por eso muchas investigaciones denotan que el amor dura aproximadamente 1 año mientras se está estimulando este núcleo. Posteriormente es que empieza a funcionar la oxitocina y la vasopresina, que son las que empiezan a darle sustento y mantenimiento a la relación, y ya la relación se vuelve más afectiva, mucho más dependiente de la empatía, del entendimiento y del comprenderse. Pero la dopamina, en cambio, es una sustancia absolutamente anárquica que se basa solamente en el placer-displacer. Bueno, la otra pregunta es, ¿existe química y hay ahí también electricidad desde el punto de vista físico del cerebro? Sí, claro. Todo el tiempo hay actividad eléctrica en esas zonas. Entonces esas zonas, en cierta medida, son tan primitivas que inhiben la actividad eléctrica de las zonas racionales. Las zonas racionales entonces están en la zona delante del cerebro, que es el lóbulo frontal, el área prefrontal. Entonces, esos núcleos que son tan primitivos bloquean la actividad eléctrica de las zonas prefrontales y por eso el amor es tan bruto. Por eso no se puede controlar y no piensa, el amor no piensa. El amor no piensa. Literalmente el amor Entonces no piensa. se pierde el raciocinio y la capacidad de poder evaluar al otro en una forma adecuada. A medida que pasa el tiempo de la relación, ya el otro empieza a poderse evaluar y es efecto puramente de que ya esas zonas cerebrales empiezan a activarse porque se va inactivando esa otra área primaria primitiva que regula la función de la corteza cerebral, que es la que en realidad utiliza la lógica. ¿Cambia el cerebro de colores en este tiempo de enamoramiento? ¿Cambia de colores? No, cambia de bioquímica y de actividad eléctrica, pero no de colores. ¿Se mantiene de qué color? No, el cerebro es de color gris, está hecho de grasa. Sí, pero cuando se está triste, de alguna forma... Ya sé a qué te refieres, al PET y al SPECT, sí. Sí, absolutamente.
se activa en el PET y en el SPECT, que son pruebas de diagnóstico que muestran la actividad cerebral dependiendo de la actividad metabólica de las neuronas. Entonces empieza a activar esa producción de dopamina y de sustancias de la felicidad, que son también la serotonina, y por eso sí se activa el cerebro. Entonces el cerebro se ve encendido cuando se hace un PET o un SPECT, cuando alguien está enamorado y piensa en la persona de la cual está enamorada. ¿Y ese encendido es naranja? Sí, naranja rojo. O sea, en un PET SPECT inmediatamente se ve como el cerebro está activado en forma absoluta y en ciertas zonas, sobre todo sistema límbico, ese es el sistema intromedial, los núcleos de la base, que son áreas primarias del cerebro, pero también la corteza frontal y las áreas del lóbulo temporal que llaman las ínsulas del lóbulo temporal, que son las zonas donde está el feeling y el gusto y la empatía. Entonces se activan esas zonas del cerebro. Entonces, para que cerremos, cuando uno está enamorado, pierde la capacidad de pensar, o sea que el amor es bruto, cambia de colores el cerebro y tiene toda una tormenta química y física dentro de él. Absolutamente.